Dios les bendiga. Una vez más, continuamos la vida y el ministerio de Elías. Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Nuestro tema de hoy es: Elías quería salvar su vida. ¿Qué hizo Elías cuando vio su problema? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 3. Leo de esta manera. Verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Elías comete errores al salvar su propia vida. Olvidarse de Dios y de la necesidad de Israel, el pueblo de Dios, de tener un guía espiritual. Se dedica a proteger su propia vida. Amós, capítulo 5, verso 4, leo de esta manera. Así dice el Señor a los israelitas: acudan a mí y vivirán. Amén. Elías, en lugar de buscar a Dios en el momento difícil, le dio miedo y no buscó a Dios. ¿Qué debemos hacer en los momentos difíciles cuando ya no sabemos qué hacer? Dice la palabra de Dios: acudan a mí o busquen a Dios y vivirán. Es un llamado sincero y a una relación personal con Dios y volver a la obediencia. Y vivirán. La promesa es la supervivencia física y espiritual. Vivir significa encontrar vida verdadera, salvación y protección divina en medio de las dificultades, sino de buscar a Dios del corazón, hacer el bien y establecer una relación genuina con Dios. Para mantener el valor, no nos conviene pensar demasiado en todo lo malo que pudiera pasarnos. Mateo capítulo 14, verso 25 a 31. Leo de esta manera. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos,
viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿En qué sentido se pareció la relación del Pedro a la de Elías? ¿Qué lección nos enseña los ejemplos de Elías y Pedro? El profeta Elías no fue el único hombre de fe que se dio a temor. Al apóstol Pedro le ocurrió algo parecido años después. En una ocasión, cuando Jesús hizo que anduviera con él sobre el agua, el apóstol se puso a mirar a la tempestad del viento, por lo que se asustó y comenzó a hundir. Necesitamos fijar nuestra atención en Dios. ¿De qué procede nuestra esperanza y poder? Mateo, capítulo 16, verso 22 al 23. Leo de esta manera. Verso 22. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Pedro quiso salvar la vida de Jesús, pero Jesús tenía un propósito. Representa el momento en que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Intenta disuadirlo de sufrir y morir. Pedro ejerce por amor y sentimentalismo humano, buscando evitar la cruz. Lo que Jesús rechaza a considerar que a Pedro sus propios pensamientos sobre el plan divino. Jesús acaba de anunciar que debía padecer, morir
y resucitar al tercer día. Lo que contradice la esperanza de Pedro sobre un Mesías triunfante. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Pedro se atreve a reprender o corregir a Jesús en privado por sus palabras. Señor, ten compasión de ti. Refleja la mentalidad humana de Pedro, buscando la comodidad y evitando el sufrimiento, careciendo de la visión del plan de Dios. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro niega la necesidad de la pasión de Cristo. Los discípulos, sobre la verdadera naturaleza del Mesías, que requería el sacrificio antes de la gloria. Llamando Jesús a estas dificultades, tropezó a pensar como los hombres y no como Dios. Jesús vino para dar la salvación. Jesús tiene bien claro el propósito por la cual fue enviado al mundo. Es para salvar a las personas de sus pecados. Por el gran sacrificio, ser muerto y resucitado. Amén. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar a tercer día. San Mateo capítulo 26, verso 39. Leo de esta manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Jesús, cuando vio esta situación, le dio miedo. En esta ocasión, como hombre, es posible que luchará contra esa emisión. La Biblia enseña que él era un hombre igual que todos nosotros. Jesús sintió miedo en el Getsemaní. Fue un momento de tanto sufrimiento que Jesús sudó gotas de sangre. Sangre es una condición de estrés tan extraño que se abren los poros y se derrama sangre en lugar de sudor. Jesús en Getsemaní estaba sufriendo como nadie
se puede imaginar, al hablar con su Padre Celestial, Jesús dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba diciendo Jesús, si existiera cualquier otra manera de comprar su salvación de la humanidad, sería bueno. Pero si es la única manera de lograrlo, que no se haga mi voluntad. Jesús dice: quiero que se haga tu voluntad. Padre, estoy dispuesto a sufrir y dar este sacrificio, este dolor, con tal de cumplir tu voluntad. Esto nos da un ejemplo que debemos hacer los momentos difíciles. Tenemos que ejercer con valor al estar a esta situación difícil, haciendo nuestro mayor esfuerzo de presentarle atención a nuestros temores. Es parte de la decisión de vivir. Hágalo aunque tenga miedo. San Mateo capítulo 16, verso 25. Leo de esta manera: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Muchos cristianos no están lejos de este problema, los asuntos del mundo y de su vida. Tiene poco tiempo para Dios. Su afán es su vida en vez que en Dios. Tenemos una promesa: el que quiere salvar su vida, la perderá. Las metas nos son el propósito. Debo complacer las demandas de la ley, es decir, debo pagar el castigo por los pecados del mundo. Obediencia a la voluntad de mi Padre y el cumplimiento de mi propósito. Aunque eso significa sufrir y dar la vida misma. Entonces, podemos decir que el propósito de Jesús es tu propósito. Amén. La salvación. Jesús no salvó su vida, sino Él estaba en la voluntad de su Padre. Amén. Oramos. Bendito Dios, que están en los cielos, te doy gracias, porque tú eres grande y poderoso, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, lo que nos enseña, Señor. A veces queremos salvar nuestra vida, correr cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando dificultades. Señor, a lo mejor en mi trabajo, en mi matrimonio, en la escuela, o no sé, Señor, pero muchas veces queremos correr, salvar nuestras vidas.
Pero dice tu palabra, Señor, que debemos ir contigo, Padre. Decirte lo que está pasando en nuestras vidas, Padre. Hacer tu voluntad como ejemplo lo que estamos viendo hoy, Señor. Así como hizo tu Hijo Jesucristo, Padre. Hacer tu voluntad, predicar tu palabra y enseñar tu palabra, dispuesto a hacer las cosas, lo que tú nos enseñas, oh Dios. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.